Muy buenas noches, profesor. Profesor, este trabajo lo voy a presentar con infografías y como tal el video lo subo a YouTube porque no se puede descargar por lo pesado que es, tiene muchas megas. Entonces ya en YouTube pues no me ponen restricciones para subirlo. Entonces pues por eso es que no envío el video como tal, sino envío el link del video en YouTube. Entonces, bueno, el tema es impacto económico regional del COVID-19 en Colombia, un análisis en sumo producto. Introducción. El objetivo del presente documento es el análisis regional y sectorial del aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno Nacional en todo territorio a través de un modelo insumo-producto que utiliza la estructura económica del 2015 pero se ajusta a los precios del 2019. Se estiman los efectos del aislamiento preventivo retirando a un grupo de empleados formales e informales para calcular el valor agregado antes y después de la medida de los distintos sectores económicos. En este documento hay 5 principales mensajes de estudio. El primero es el aislamiento preventivo implicaría una reducción en el número actual de empleados desde 520,5 mil trabajadores en el caso de aislar solo mayores de 70 años. El 2, las pérdidas económicas varían entre 4,6 billones y 59 billones por mes de acuerdo con los escenarios de aislamiento considerados, cifras que representan entre el 0,5% y 6,1% del PIB nacional. El tercer mensaje es la rama económica más afectada por las pérdidas son los servicios, donde se destacan el alojamiento, los hoteles, servicios de comida, inmobiliarios, administrativos, actividades profesionales y técnicas como construcción y comercio. El cuarto mensaje es Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca registran el mayor aporte a la pérdida total a través de los distintos escenarios considerados. Y el quinto mensaje, los departamentos más vulnerables al aislamiento son Antioquia, Boyacá, San Andrés, Santander y Valle del Cauca. Bueno, el siguiente ítem como tal es la metodología. En este se desarrolla el análisis, se considera bajo una tabla de flujo insumo-producto para una economía de 54 sectores. El siguiente trabajo de Haddad es la tabla, se separan los trabajadores en grupos de edades diferentes y se identifican los pagos por parte de los productores a los trabajadores que devengan un salario en cada uno de estos grupos. Entonces, como tal, esta es la tabla de flujo de insumo-producto que nos representan. En el contexto como tal de la pandemia del COVID-19, las estrategias de aislamiento se han implementado de manera diferencial por grupos de edad y sectores de producción. Una vez se determine el ingreso agregado asociado con los trabajadores restringidos y no restringidos, se utiliza su participación en la remuneración total al trabajo por sector y los coeficientes sectoriales de la remuneración al trabajo. Estos se calculan siguiendo las propiedades de la función de producción del Leontief y permiten identificar la participación del producto en cada sector asociado con los trabajadores no restringidos. Para extraer parcialmente algunos de los flujos sectoriales en la tabla de insumo-producto, consideramos los dos tipos de restricciones que son de demanda y de oferta. Estas son las fórmulas de demanda intermedia y demanda final como tal. En la demanda final, mientras que los trabajadores informales son afectados por el confinamiento, enfrentan una pérdida total de su ingreso y los trabajadores del sector formal enfrentan solamente pérdidas parciales. Este método de extracción, inicialmente propuesto por Dietzenbacher, consiste en la eliminación hipotética de un sector de la matriz insumo-producto. El propósito es determinar cuánto del producto total de una economía con N sectores podría cambiar o reducirse si un sector particular fuera sustraído de la economía. Es decir, que si un sector lo sacaran total de la economía, ¿cómo actuaría o cuál sería el comportamiento de esta? Esta técnica permite analizar la importancia de un sector en una estructura económica, dada la extracción y la consecuente reducción en el nivel de la actividad económica. Básicamente en esta es importante resaltar que entre mayor sea el grado de interdependencia de un sector en relación con los demás, mayor es el impacto de manera sistemática.
En el 3, en el tercer ítem como tal de resultados, vemos que el primer ítem, el A, son los factores de ajuste de F. ¿Qué nos quiere decir este? Se espera que algunas actividades que involucran la fabricación de productos o provisión de servicios no esenciales sean aquellas con mayores restricciones a su operación. Es decir, sectores como actividades artísticas, entretenimiento y recreación se les asigne un factor F igual a 0,1, mientras que para los servicios de salud y comunicaciones este factor sea igual a 1,0. Entonces, entre estos dos extremos se ubican los otros sectores de acuerdo a la magnitud que se espera sean afectados por el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional. Básicamente, en esta tabla vemos que el afectado es la agricultura, está en todos los sectores específicos y los más afectados agricultura, el cultivo del café, ganadería y caza. En el tercer ítem de los resultados son los escenarios de aislamiento. Entonces, la evaluación del impacto económico se lleva a cabo para 7 escenarios de medidas de aislamiento preventivo con diferente porcentaje en el total de ocupados. En esta tabla 2, que son los escenarios de aislamiento, y nos dan como cifras como porcentaje total ocupados. En el escenario 0 vemos que solo ocupados mayores de 70 años, formales aislados hay 0, informales aislados hay 2,3. En el escenario 3 vemos que hay un 30% de total de ocupados, informales aislados un 21,6% y informales aislados hay 8,4%. En el escenario 6 hay un 60% del total de ocupados, informales aislados 42,0 y formales aislados 18,0. Se inicia en el escenario 0, se inicia en donde únicamente los trabajadores mayores de 70 años permanecen en aislamiento. Bueno. En esta figura, que es la figura de trabajadores en aislamiento por departamentos, y también nos dan en porcentaje de total ocupados en el departamento. Bueno, con respecto a esta distribución, a través del territorio nacional, la más alta participación en los ocupados en aislamiento se la llevan los departamentos con mayor población y número de ocupados, como lo son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. En el caso de aislamiento de solo ocupados mayores de 70 años, en el escenario A, en el panel A, se revela que los departamentos con mayor participación de este grupo poblacional podemos ver que son Cauca, Córdoba, Nariño y Tolima. Los trabajadores en este rango de edades representan entre el 3,2 y 3,9% del total de los ocupados. Y ellos se dedican a sectores como la agricultura y el comercio al por mayor y por menor. En el escenario 3, que es prácticamente en el panel B, se observa que el porcentaje de empleados en aislamiento aumenta, ubicándose en el rango del 22,1 a 41,9%. Básicamente en este escenario, en este panel, los escenarios con más influyentes son los alojamientos y los servicios de comida. En el departamento de San Andrés se ve muy bien especificado este. El tercer ítem, impacto económico. El tercer ítem de los resultados de impacto económico. Este efecto encontrado depende de 4 principales elementos. El primer elemento es del factor de ajuste F, que en sí determina qué tan afectados están los empleados de un sector por las medidas de confinamiento. El segundo elemento es la participación de los ingresos laborales de los trabajadores en aislamiento de los ingresos total de ocupados. Y en el tercer elemento, y por último, se constituyen los encadenamientos productivos interregionales de los sectores cobijados por las medidas de aislamiento. Entonces, en esta tabla vemos la participación de sectores en pérdida total. También nos lo dan en porcentajes de pérdida total. Esta tabla representa las actividades económicas con mayor participación tienen en la pérdida total por cada escenario en consideración.
Como vemos, el primer ítem son los sectores inmobiliarios. Listo, en esta figura, que es la participación departamentos en pérdida total, y también nos lo dan en porcentajes. En esta figura se representa la participación de los departamentos en la pérdida económica total. ¿Listo? Para Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, que representan gran parte de la actividad económica nacional, aparecen también con el mayor aporte a la pérdida total a través de los 3 escenarios expuestos, en el escenario 0, 3 y 6. En cada caso, estas 3 entidades territoriales responden por cerca de la mitad de las pérdidas económicas que producen las medidas de aislamiento preventivos del país. Vemos que en el caso de los departamentos como el Meta, Casanare y Cesar se destacan en el escenario 0 y está relacionado con la alta participación del sector minero. Bueno, en este nos representa en el cuadro A la pérdida mensual por entidad territorial y para Colombia según grandes ramas. Y en el B es la participación de las grandes ramas en la pérdida total mensual en cada entidad territorial y para Colombia. Básicamente en este se distribuye la pérdida total a través de grandes ramas de actividad, entidades territoriales y el agregado nacional, así como la participación en la pérdida de cada grupo de actividades territoriales y colombianos. Bueno, el D es el ítem índice de vulnerabilidad. Básicamente en este ítem se construye un índice de vulnerabilidad porque se analiza la participación de cada sector y departamento en la pérdida económica con relación a su participación en el valor agregado de la economía. Como primera instancia, se encuentran que los 5 sectores con mayor vulnerabilidad a las medidas de aislamiento son las actividades artísticas, de entretenimiento, fabricación de otros productos, minerales no metálicos, hoteles o alojamiento, servicios de comida y actividades de hogares en calidad de empleadores y la extracción de otras minas y canteras. Entonces, en este cuadro es el índice de vulnerabilidad por sectores y vemos que el primer espacio es de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. Ese es el primer sector que está más afectado. Listo. En este cuadro, que es el índice de vulnerabilidad por departamentos. Entonces vemos más especificado en el mapa de Colombia. Vemos que en el escenario 0 es el que resulta más afectado al sector de extracción del petróleo, crudo, carbón y gas natural, como los departamentos más afectados son Arauca, Casanare, Cesar, Guajira, Meta y Putumayo. En el escenario 3 y 6, el panorama cambia de una manera ya muy drástica. Los departamentos más afectados son Antioquia, Boyacá, San Andrés, Santander y Valle del Cauca. Estos 5 departamentos cuentan con una elevada participación de las actividades de servicios no esenciales y comercio dentro de sus economías. Estos departamentos además son aquellos donde los ingresos de ocupados en aislamiento preventivo representan una mayor proporción de los ingresos laborales totales. Como conclusiones, nos presentan varias conclusiones. El análisis se realiza utilizando un modelo insumo-producto regional que permite analizar choques de oferta y demanda a través de la matriz de consumos intermedios y demanda final, como las fórmulas que explicamos anteriormente. De igual manera, esta metodología permite tener en cuenta las relaciones intersectoriales para determinar efectos agregados en el producto. A partir de la creación de unos escenarios de aislamiento de los empleados actuales en los distintos sectores, se determina el cambio en el producto como resultado del confinamiento de esa mano de obra frente al estado inicial. 5 ítems importantes que son: el aislamiento preventivo implicaría una reducción en el número actual de los empleados desde 520,5 mil trabajadores. Las pérdidas económicas varían entre 4,6 billones y 59 billones, que representarían el 0,5% y el 6,1% del PIB nacional. Otro sería la rama económica más afectada por las pérdidas son los servicios,
donde se destacan los hoteles o alojamiento y servicios de comida, inmobiliarios, administrativos, actividades profesionales, técnicas, construcción y comercio. Los departamentos donde se registra la mayor pérdida total nacional a través de los distintos escenarios son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Y los departamentos más vulnerables al aislamiento son Antioquia, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y San Andrés. Por última conclusión, el impacto final del aislamiento está determinado por el factor de ajuste F, que determina qué tanto afectado están los empleados de un sector por las medidas de confinamiento y la estructura económica de cada entidad territorial. La participación de los ingresos laborales de los trabajadores en el aislamiento de los ingresos de total de ocupados en los encadenamientos de 27 productivos e interregionales de los sectores cobijados por las medidas y el grado de informalidad en el grupo de trabajadores en confinamiento. Muchas gracias, profesor.